Queridos hermanos y hermanas del criptoespacio. Esto es más que un análisis. Es un llamado a quienes aún desean libertad financiera. A medida que los reguladores estrechan su control y algoritmos institucionales intentan dominar el mercado, Bitcoin se mantiene firme como el latido de una rebelión silenciosa. No traemos noticias hoy. Lo que traemos son señales. Fragmentos de una guerra silenciosa, donde cada vela narra una historia y cada movimiento puede alterar el tablero mundial. Así que afilen su mirada, activen su intuición, porque lo que se avecina no es solo otra sesión de trading, es un nuevo capítulo en esta lucha por el dinero. Solo quienes entienden podrán interpretarlo. Pakistán y Bukele, una relación Bitcoin sin precedentes. Gancho. ¿Quién lo hubiera creído? Pakistán y El Salvador han unido fuerzas con una visión clara para una criptoalianza inesperada. Desarrollo. Bilal bin Saqib, ministro de criptomonedas de Pakistán, se reunió con Bukele y firmaron una carta de intenciones. Esta carta tiene como objetivo compartir conocimientos sobre minería, reservas estratégicas y educación en BTC. Comprendí que no es necesario ser una gran potencia para tener relevancia en el criptoespacio mundial. Además, Michael Saylor establece un nuevo récord: acumulación institucional sin límites. Gancho. Esto es asombroso. La empresa de Saylor ha alcanzado una capitalización que intimida a grandes tradicionales. ¿Estás listo? Desarrollo. Strategy, MSTR, terminó en un máximo histórico de casi 128,000 MUSD, añadiendo 4,225 BTC a su portafolio, totalizando 601,550 BTC. Déjame explicarlo. Mientras muchos duden, Saylor avanza, vende acciones y acelera sus planes. Ahora, Asia avanza en Web3, Velo y su innovadora autopista financiera. Esto puede parecer complicado, pero en esencia, Asia está construyendo una autopista financiera sin bancos. Velo aparece como un ecosistema, Web3+, para pagos globales, liquidez avanzada y acceso global a fondos. Mientras otros critican sistemas obsoletos, Velo se dirige hacia el futuro. El movimiento hacia los DEX ya ha comenzado. Traders están dejando la centralización. La clave es clara. Cuando la centralización falla, los traders se van, y el volumen en DEX se eleva. La relación DEX-CEX en comercio spot alcanzó un 27,9% en junio, contrastando con el 13% del trimestre anterior. El volumen de DEX en Q2 alcanzó 877 miles de millones de dólares estadounidenses, frente a 3,9 TUSD en CEX. Me di cuenta y decidí investigar. Los traders buscan autonomía, seguridad y libertad. La SEC, nuevamente, retrasa el canje in-kind de los ETF Bitwise. Era claro. El sistema tradicional intenta impedir el ingreso de grandes jugadores institucionales en cripto. La SEC ha pospuesto su decisión hasta el 8 de septiembre de 2025, aumentando la expectativa sobre los canjes in-kind en Ethereum y Bitcoin. Permitir esos canjes iniciaría una entrada masiva y sin complicaciones fiscales para fondos institucionales. Bitcoin, BTC $118 estadounidenses con 467 centavos, se mantiene firme por encima de $118 estadounidenses, con un soporte intradía en alrededor de $117 estadounidenses con 700 centavos y un techo provisional en $120 estadounidenses. Posibles escenarios: si pierde el soporte, podría descender a $110 estadounidenses o incluso a $100 estadounidenses rápidamente. O podría rebotar y probar nuevamente los 120k USD, abriendo la puerta a un nuevo ciclo alcista. Cuando observé el rebote en 117,700, supe que no era solo un número. Había una determinación detrás. Ethereum, ETH $3 estadounidenses con 411 centavos, se mantuvo en la zona de $3 estadounidenses con 400 centavos, con un rango intradía entre $3 estadounidenses con 192 centavos y $3 estadounidenses con 475 centavos.
Riesgos y oportunidades. Un retroceso a $3 estadounidenses con 300 centavos podría ocurrir si pierde su soporte actual. Pero si supera la barrera de 3,475 menos $3 estadounidenses con 500 centavos, podría ascender a 3,600 menos $3 estadounidenses con 700 centavos, impulsado por altcoins. Detecté una divergencia en el RSI. Fue como si ETH me hablara. XRP, $3 estadounidenses con 24 centavos, se mantiene por encima de 3,20 menos $3 estadounidenses con 25 centavos, alcanzando un máximo intradía de $3 estadounidenses con 29 centavos. ¿Qué esperar? Una caída por debajo del soporte podría llevarlo a 2,90 a 3,00 USD. Un veredicto legal positivo o un socio destacado podrían impulsarlo a 3,50 menos $3 estadounidenses con 60 centavos. Este nivel de 3,25 es crucial. Las ballenas están observando. Solana, Sol $173 estadounidenses con 87 centavos, sigue robusta, con un mínimo cercano a $166 estadounidenses con 50 centavos y un máximo intradía de $177 estadounidenses con 60 centavos. Movimientos esperados. Si cae por debajo de 166 menos $168 estadounidenses, podría descender hacia 1,50 estadounidenses. Pero si logra superar los 1,77 menos $180 estadounidenses, podríamos ver un salto hacia 1,90 menos $200 estadounidenses impulsado por el aumento de volumen. Coloqué una alerta en 166. Porque si cae de ahí, la red podría enfrentar problemas. Dogecoin, DOGE 2.137 centavos, ha aumentado aproximadamente un 6,7% hoy, oscilando entre 0,2003 menos 2.181 centavos. Cuenta con un fuerte soporte en 20 centavos, romperlo podría indicar una corrección hacia 18 centavos. Si mantiene su impulso, buscará romper la resistencia en 0,22 menos 225 centavos. Si lo consigue, podría alcanzar 25 centavos. Dogecoin no busca lógica, solo busca la chispa. ¿Fue hoy una chispa intensa? Observa el volumen. Geopolítica cripto, una fase de dominio silencioso. Mientras estudias gráficos, ellos están reconfigurando el panorama financiero global. La lucha por el poder monetario digital ya ha comenzado. La resistencia cripto está en la mira del FMI, así como las acciones del GAFI y los gobiernos que aún creen que pueden detener la descentralización. No comprenden que esto no es una tendencia pasajera, es una transformación de poder en tiempo real. Primero vinieron las sanciones, luego la invasión al código. En Asia, China, Corea del Sur y Singapur están formulando su estrategia. La directriz es clara: integración gubernamental más infraestructura Web3. Mientras tanto, en Occidente, la Casa Blanca se mueve, presionada por el riesgo de perder liderazgo tecnológico, volviéndose más dura y saturando el mercado con dólares. No hay pausa. Mientras algunos analistas ven retrocesos, ellos están acumulando influencia sobre nuevos protocolos. Establecen normas para controlar su narrativa institucional y decidir quién tiene acceso a la nueva riqueza digital. No se trata solo de precios. Se trata de quién cuenta la historia cuando se disipa la niebla. La guerra por la soberanía monetaria ocurre en bloques. No de edificios, sino de código. Bitcoin, con su red global e inalterable, se alza como un símbolo de resistencia. Cada intento de censura, cada acción legal, cada regulación disfrazada, solo valida una cosa: estamos en el camino correcto. Mientras tanto, América Latina toma nota del modelo salvadoreño, y África se aferra a iniciativas DeFi. Los contratos auditados avanzan sin detenerse, sin necesitar acatar el sistema tradicional. Cuando el sistema tiembla, los rebeldes saben que su hora ha llegado. ¿Vas a esperar más permiso, guerrero del mercado?
¿O comenzarás tu propia narrativa? Cuando las potencias tiemblan, el mercado lo siente, solo los Satoshi maniáticos lo comprenden. Esta semana no se trata solo de precios, se trata de movimientos de poder. La Casa Blanca ha intensificado su ofensiva contra la soberanía monetaria cripto con un nuevo registro. Empresas con exposición a stablecoins deberán reportar flujos a la red SWIFT. Control o pánico subyacente. En el este, China y Rusia han firmado un pacto secreto sobre intercambio de energía respaldado por activos digitales, excluyendo al dólar. No es casualidad, esto es una reconfiguración del sistema. No es una guerra declarada, pero están disparando misiles monetarios. Arabia Saudita presenta su fondo soberano de activos digitales, con inversiones en Ethereum y Solana. Sí, lo leíste bien, Solana se integra en la estrategia geopolítica. ¿Estamos ante el momento donde las altcoins se vuelven piezas clave de poder? Los reguladores globales, liderados por el FMI y el GAFI, están en modo de alerta. Hablan de protección, pero los guerreros del mercado sabemos que buscan dominio total. No es solo cuestión de tecnología, es sobre quién controla la narrativa. Mientras en Occidente imponen sanciones, en el criptoespacio, se construye una red alternativa. Una que no necesita permisiones, ni disculpas. Esto no es un futuro lejano. Es la realidad presente. Si no lo ves, es porque sigues atrapado en la narrativa oficial. Satoshi maníacos y entusiastas del cripto, aquí termina otro día en este campo de batalla silencioso, donde cada vela es un indicativo. Si este vídeo te brindó claridad y ventaja en el profundo criptoespacio, ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campana, y únete a nuestra resistencia firme. Abajo en la descripción dejado todos los enlaces clave en la descripción. La guerra por el dinero ya ha comenzado, y aquí luchamos con información.